Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros el doctor Carlos Almonacid, representante de la Juntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Vanessa Flores, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre la Ley Nacional del Cáncer. Tienen consulta, dejarnos sus comentarios que las responderemos en vivo. Personas con cáncer actualmente. Muy buenos días, Roxana. Muy buenos días, Vanessa. Sí, quisiera empezar señalando que esta semana, la tercera semana del mes de octubre, es la semana de lucha contra el cáncer en el país, que sirve como para promover y promocionar los hábitos y conductas saludables para prevenir precisamente esta enfermedad y para reducir la mortalidad. Sin embargo, también es importante que en esta semana reflexionemos sobre cuáles son las acciones que viene desarrollando el Estado y también cuáles son las mejoras que debe desarrollar. Si hablamos de cuál es la situación de las personas con cáncer en el país, podemos remitirnos a algunas cifras. Podemos señalar que de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, alrededor de 69.000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad en el año y también alrededor de 34.000 personas lamentablemente fallecen por esta enfermedad. Debemos recordar que el tema de cáncer es la primera causa de mortalidad por grupo de enfermedad en el país. Y bueno, como varios de los oyentes pueden dar constancia, produce un impacto económico importante, no solamente a nivel de las personas, sino también a nivel de las familias. Y también en nuestro país está caracterizado por tener una alta incidencia de cáncer, del diagnóstico de cáncer tardío, ¿no? Lamentablemente las personas son diagnosticadas en una etapa avanzada de la enfermedad, lo cual se ha complejizado a propósito del tema de la pandemia, porque la atención que brinda el Estado en general a nivel de los establecimientos de salud se ha reducido en el alrededor del 50%, ¿no? Es decir, si antes atendíamos a 100 personas, ahora atendemos solamente a 50 personas con esta enfermedad. ¿Qué alcances tiene la Ley Nacional del Cáncer? La Ley Nacional del Cáncer busca servir como un paraguas normativo que pueda garantizar la cobertura integral, universal y gratuita de las personas que enfrentan esta enfermedad, independientemente del tipo de cáncer. Digamos, ese es el principal aspecto que contiene la ley. Sin embargo, no solamente se reduce a ello. Si bien es importante, también contempla la realización, elaboración y implementación de una política nacional de lucha contra el cáncer, que es también un aspecto sumamente relevante, pero además considera otros aspectos, como por ejemplo la intangibilidad de los recursos, la promoción, el fortalecimiento de la promoción y prevención del tema de cáncer, también la reestructuración de los recursos humanos y también, entre otros aspectos, la intangibilidad de los recursos económicos, que también es importante para que se puedan, digamos, mantener a lo largo del tiempo y que no puedan sufrir algún tipo de recorte o algún tipo de direccionamiento para otro tipo de diagnósticos, sino que puedan ser dedicados exclusivamente para el tema de la enfermedad. Ok. ¿Cuál es la diferencia con la Política Nacional de la Lucha contra el Cáncer y cuál es su importancia? Sí, ese es justamente el otro aspecto relevante de la ley. El primero de ellos, como te señalaba, era garantizar la cobertura integral, ¿no? Como sabemos, la enfermedad tiene un impacto económico importante, entonces lo que se busca es que ya el seguro público pueda asumir el costo de la enfermedad y si las personas no tienen una cobertura suficiente en sus seguros de salud, puedan atenderse a través del seguro integral de salud, que es el seguro público. En lo que concierne a lo que es la política nacional, lo que se busca es tratar de establecer los lineamientos claros y también actividades, objetivos e indicadores que puedan conducir la respuesta del Estado para enfrentar la enfermedad. Y esto es sumamente importante porque si bien tenemos ya una política aprobada a través de una resolución ministerial, lo que se busca ahora es tener una política que no solamente comprenda al Ministerio de Salud, sino a todos los actores del sistema nacional. Es decir, al Ministerio de Salud, también a las unidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y lo relevante también consiste en establecer indicadores que permitan medir la atención integral de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos saber cuánto demora una persona en ser diagnosticada con la enfermedad
Y además, ¿cuánto demora para iniciar un tratamiento? Como te señalaba al inicio, lamentablemente nuestro país tiene una alta incidencia de mortalidad por un diagnóstico tardío. Por eso es importante establecer indicadores de cuándo la persona empieza su tratamiento, cuándo es diagnosticada y cuándo empieza su tratamiento. ¿Para qué? Para que a través de esos indicadores podamos medir el progreso que tiene el Estado y también los retrocesos y alertar cuando esto ocurra, ¿no? Es por eso la importancia de la Política Nacional de Lucha contra el Cáncer. Como Defensoría del Pueblo, ¿cuáles son las acciones que vienen desarrollando ante el MINSA sobre este tema? Sí, bueno, las acciones son de diverso tipo. De hecho, siempre hemos manifestado la preocupación por la reducción del número de atenciones que se ha producido en general sobre cualquier tipo de diagnóstico diferente del COVID, pero también de manera particular por el tema del cáncer. Y ahí es cuando hemos notado que el 50% de las atenciones vinculadas al tema de cáncer se han reducido. Sin embargo, no solamente hemos alertado sobre ese aspecto, sino también hemos alertado sobre la preocupación que involucra el acceso a los medicamentos de cáncer. El tema de los medicamentos es clave para toda enfermedad, pero de manera particular para la lucha contra el cáncer. Y uno de los aspectos que hemos advertido y que dificulta un poco el tema de la atención es que las personas que se atienden en hospitales que tienen unidades oncológicas tienen que seguir un trámite un poco más burocrático para acceder al tema de los medicamentos que están fuera Así del es. petitorio. Entonces, si un medicamento está dentro del petitorio es mucho más fácil de acceder, pero si está fuera del petitorio, como suele ocurrir con el tema de los diagnósticos oncológicos, tiene que seguir una ruta que le llamamos fuera de petitorio. Pero esa ruta fuera de petitorio es mucho más compleja cuando no estamos hablando del INEM o del Instituto Nacional Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte o del Sur. Cuando hablamos de hospitales nacionales, ahí la situación es mucho más compleja y hemos alertado al Ministerio de Salud de arreglar el tema normativo para que las personas que necesitan medicamentos oncológicos fuera del petitorio nacional puedan acceder también de una manera oportuna. Insistimos en que el tema del tratamiento oportuno es clave en la lucha contra el tema del cáncer. Y el último aspecto sobre el cual también hemos subrayado la intervención es precisamente el tema de la reglamentación. Si bien hay que seguir una ruta, después de aprobada la ley, hay que aprobar el reglamento y después la política nacional, si se demora el tema del reglamento, como en efecto ha ocurrido, obviamente también vamos a demorarnos en aprobar la política e implementarla. Por eso ya hemos alertado al Ministerio de Salud en que es importante aprobar el reglamento, se deben cumplir con los plazos para contar con un instrumento concreto que pueda garantizar el acceso a las personas y también que permita elaborar la política nacional y que ya podamos establecer indicadores claros y concretos de cuándo las personas inician el tratamiento y también cuándo son diagnosticadas. Justo lo que está comentando, yo lo vivo muy cerca por el tema de mi mamá, por el tema de la transmisión de los medicamentos, como usted comenta, o sea, el tema de la demora, el del ENDE, fue el tema del diagnóstico, pues, o sea, doctor Carlos, vamos a fijarnos si es que hay preguntas para poder contestar a las personas que ahorita nos están escuchando. Caterín Tordoya pregunta, ¿se puede atender en los hospitales utilizando el seguro social? Eh, Entiendo que la pregunta va orientada a los hospitales nacionales. Así es. Sí, lamentablemente nuestro sistema de salud es un sistema que varias veces ya se ha señalado, es un sistema fragmentado y segmentado, donde las personas que están aseguradas de salud se atienden en salud con el financiamiento de salud y las personas que están en el SIS, que es el otro gran asegurador, se atienden en sus propios hospitales y también con el financiamiento de su seguro. Eventualmente pueden existir situaciones que le llamamos de intercambio prestacional, donde una persona de la seguridad social se puede atender en el MINSA y eventualmente del MINSA en salud. Pero no es lo regular por el tema del diagnóstico oncológico, ¿no? Sino más bien cada red atiende a su propio grupo de asegurados. Ok, para ver, vamos a ver si tenemos otra pregunta. Eh, Pregunta de Lucero Canales. Si me niegan la atención, ¿dónde puedo acudir? Sí,
ahí cuando, digamos, hablamos un poco de la negación del servicio puede tener varias aristas, eh, pero recordemos que el tema de la atención eh, o se da por el Seguro Social de Salud para la gente trabajadora y sus derechohabientes, o la gran mayoría, incluso aquellos que ya no tienen seguro de salud, que ahora existe un marco normativo para que puedan afiliarse al Seguro Integral de Salud, tienen ese derecho, ¿no?, de ser atendidos en los establecimientos del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales. Ahí no debería existir una restricción. Eventualmente puede existir una restricción o una demora en el tema de la atención, o en el tema del acceso a los medicamentos, o la demora en el tema del inicio del tratamiento, y ahí existen dos mecanismos, claro, bueno, hasta tres mecanismos. El primero es los propios establecimientos de salud, que deben tener plataformas de atención al usuario para atender los reclamos con las demoras o eventualmente con las restricciones que ocurren. Pero si en caso esta plataforma no es suficiente, existen dos alternativas. Una es la misma Superintendencia Nacional de Salud, que fiscaliza las plataformas, pero además tiene un mecanismo de reclamo cuando se presentan estas demoras sobre las restricciones, y también a la propia Defensoría del Pueblo, donde nosotros podemos intervenir de manera paralela o también como una segunda instancia si en caso no se ha resuelto el problema a nivel del establecimiento o a nivel de la Superintendencia Nacional de Salud. Ok, para ver, vamos a ver si tenemos otra pregunta. Miriam Esther Bocanegra de Tordoya pregunta, doctor, estoy operada de un seno hace un año. ¿Puede hacer metástasis en el otro seno? Sigo medicada, pero no hay una solución, o sea, no le dan el tema de la atención oportuna, ¿no? Alarga más el tema. ¿Cómo podría ser? Sí, definitivamente. Bueno, hay un aspecto médico y un aspecto de derechos que podemos ver, ¿no? Sobre el tema médico, digamos, no podemos brindar una orientación, ahí le sugerimos que pueda, digamos, canalizarse a través del médico que le atiende, pero si existe una restricción o una dilación, como en efecto ocurre en los establecimientos de salud, porque el establecimiento o los servicios se han cerrado, se han restringido por el tema de COVID, o hay una dilación, una demora para una cirugía o por el inicio de tratamiento, obviamente ahí, como le señalábamos en la pregunta anterior, los mecanismos de reclamo que existen son en el propio establecimiento de salud, ante la Superintendencia Nacional de Salud, que también tiene su propia plataforma, o ante la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí es importante ahí señalar que la demora, el inicio de un tratamiento, en efecto es una vulneración de derechos y es algo que se tiene que revertir. A ver, tenemos otra pregunta de Jessie Lizano. ¿El tratamiento debe estar cubierto por el Estado al 100% o solo cubre algunas cosas? Sí, esa es una muy buena pregunta. La cobertura en el tema de cáncer va a depender un poco en este momento del tipo de seguro que nos encontramos. Pero si hablamos de los dos aseguradores más importantes, en este caso de salud y del Seguro Integral de Salud, los diagnósticos oncológicos para los asegurados regulares debiera estar cubierto. En el caso de salud, la cobertura es amplia, es una de las más amplias que tiene el país, y en todo caso, sin negar que existen demoras, dilaciones, financieramente como cobertura, como un seguro de salud, sí deben estar financiadas. Y en el caso del seguro integral de salud también ocurre lo mismo. De hecho, va a depender un poco del subtipo de seguro en el cual nos encontremos, pero por regla general, las personas o tienen la cobertura a través de lo que le llamamos la cobertura ordinaria o a través de la cobertura extraordinaria en el seguro integral de salud, y donde también se financia el tema del alto costo, y ahí obviamente incluye el tema de enfermedades oncológicas. Karen Burbano pregunta, ¿los medicamentos deben ser cubiertos por completos por el seguro, ya que las medicinas son caras para cubrir el tratamiento? Sí, las medicinas para el tratamiento de cáncer son especialmente caras, ¿no? Además, como existe una evolución en el tema de la medicina constante, salen medicamentos novedosos y por lo general suelen ser mucho más caros. Si debería ser cubierta, sí, siempre y cuando se cumplan las reglas de formar parte del petitorio, que se llama un estudio de costo-efectividad, que tenga el respaldo de una evaluación de tecnología sanitaria, sí debería ser cubierto.
La cobertura financiera debemos diferenciarla de, digamos, el acceso propiamente al medicamento. La cobertura financiera es cuando un seguro nos respalda y nos dice, yo te cubro este tipo de atenciones. Pero en la práctica, y esa es una deficiencia que también se detecta, puede ser que el establecimiento no tenga el medicamento o que tenga que realizar la compra o que tenga que comprarla fuera de petitorio y eso ya demora. Pero no es el problema de la cobertura financiera, sino ya del problema del acceso, donde definitivamente hay problemas y donde también se tienen que solucionar. Pero regresando a la pregunta, la cobertura sí lo cubre siempre y cuando esté dentro de los diagnósticos, que en la mayoría de seguros públicos ocurre eso, y siempre y cuando el medicamento forme parte de las listas o del petitorio del Ministerio de Salud, o en este caso o también en el caso del Seguro Social de Salud. Tenemos otra pregunta por Mario Felipe García. Conseguir medicamentos de por sí ya es muy difícil. Ahora conseguir medicamentos oncológicos es mucho peor. Como Defensoría del Pueblo, ¿qué se podría plantear para mejorar esta situación? Sí, de hecho, el tema del acceso a los medicamentos es un aspecto que forma parte del contenido del derecho a la salud, pero también del derecho a la vida. En general, todo tipo de medicamentos es considerado un elemento esencial para la vida y para la salud de las personas. Sin embargo, sabemos que existen problemas de acceso a los medicamentos en general. Uno puede no encontrar medicamentos sencillos en los establecimientos públicos y esto se puede complejizar cuando los medicamentos son, digamos, de mayor costo o eventualmente con enfermedades más complejas como el tema oncológico. Ahí sí es necesario que desde parte del Estado se puedan hacer diseños, ajustes a los marcos normativos actuales vinculados al tema de compra para que el acceso a los medicamentos sea mucho más oportuno para todas las personas. De hecho, es un aspecto que la Defensoría ya ha hecho incidencia en más de una oportunidad. Si es necesario evaluar el marco normativo para acceder oportunamente al tema de medicamentos, pero en los casos individuales, si hay demoras, como en efecto nosotros intervenimos con el tema de demoras, nosotros vemos con cada establecimiento dónde se está presentando el problema y tratamos de hacer seguimiento para que el medicamento pueda ser accesible para la persona en el momento que lo requiere, ¿no? Tenemos otra pregunta de Juan Pablo Solano. La Defensoría ha intervenido ante la demora de dar citas a los pacientes, sobre todo a personas que esperan un diagnóstico. Sí, definitivamente. Bueno, el sistema de salud es bastante complejo y de hecho tenemos intervenciones en varias aristas. El tema de la oportunidad de la cita sí es muy importante. Sabemos que también existimos una oferta contraída a propósito del tema del COVID y donde también estamos haciendo una incidencia para que no esté tan reducida. De hecho, estamos llevando a cabo una supervisión para también identificar los problemas no solamente en Lima Metropolitana, sino a nivel nacional. Pero sí hay casos concretos donde existe una demora que evidentemente ocurre, una demora excesiva por un diagnóstico oncológico o por cualquier otro tipo de diagnóstico delicado. Obviamente ahí podemos intervenir a nivel individual. Es decir, intervenimos también como un tema de política para subrayar el problema, pero también a través de casos individuales que nos puedan plantear de situaciones concretas los ciudadanos y ciudadanas. A ver, vamos a ver si tenemos más preguntas. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Agradecemos a las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy. Agradecerle a usted, doctor Carlos, a Vanessa por acompañarnos y muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.